Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy quiero compartirles una nueva enseñanza que lo quise titular La iglesia que dejó de ser misionera. Este es el tema, una prédica un poco reflexiva que vamos a compartir en este momento. La iglesia que dejó de ser misionera. Y cuando hablamos de la iglesia que dejó de ser misionera, hacemos énfasis en la situación actual de la iglesia en este tiempo. La situación actual de la iglesia que pareciera que en este tiempo, hermanos, hemos olvidado definitivamente el concepto misionero que tiene la iglesia del Señor. Y a tal punto hemos olvidado el concepto misionero que tiene la iglesia, que el día de hoy hacemos clasificaciones de misioneros, no misioneros, gente que tiene llamado misionero y todo aquello. Y en un sentido no es que esté mal estas clasificaciones, porque sabemos que hay hermanos que van puntualmente o decididamente a la obra misionera. Pero mi reflexión en este tiempo, quiero dedicarlo más, hermanos, a la iglesia como núcleo, a la iglesia como cuerpo de Cristo, que por alguna razón hemos dejado de ser esa iglesia misionera. Y esto se parece mucho a la primera iglesia, porque la primera iglesia, en un momento de su funcionamiento, también se les olvidó a lo que el Señor los había llamado. Tenemos desde Hechos capítulo 2, cuando por medio de la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad?, nace lo que conocemos como la iglesia primitiva. En ese momento, pues por medio de la predicación de Pedro y los otros apóstoles y discípulos, 3,000 almas llegan a la conversión. Luego vemos que Pedro, Hechos capítulo 3, por medio de la curación de un cojo, Hechos capítulo 4, se aglomera una cantidad de personas, vuelve Pedro y Juan a compartir el evangelio y se suma otra gran cantidad de unos 5,000 personas. Es decir, hasta este momento, del capítulo 4, capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos hablar de que la iglesia está rondando aproximadamente por los 8,000 miembros en el cuerpo de Cristo, en lo que se conoce como esta primera iglesia. Pero llegó un momento que la iglesia se relajó. La iglesia en Jerusalén se relajó. La iglesia en Jerusalén entró en una comodidad, en un confort, que probablemente es lo mismo que está pasando en este tiempo, y por alguna razón pareciera que se les olvidó lo que Cristo les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos, porque cuando Cristo se fue al cielo, Cristo le delegó una labor a la iglesia, una labor insustituible de paso, una labor que no lo puede hacer nadie y no lo debe hacer nadie, sino solamente la iglesia. Cristo, en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16 y reafirmándolo nuevamente en Hechos capítulo 1, versículo 8, minutos antes del Señor ascender a la presencia del Padre, el Señor le decía a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el mandato, hermano, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y vaya que la iglesia a través de los años se ha vuelto
experta en enseñar acerca de la Gran Comisión. Pastores, teólogos, eruditos, arman talleres, arman programas y enseñan. La iglesia enseña mucho acerca de la Gran Comisión, pero aún así la iglesia ha dejado de ser misionera. La iglesia ha dejado de ser misionera, hermanos. De alguna manera la iglesia para este tiempo, en el análisis que yo hago de todas las iglesias, esto lo hablo de manera general, no estoy hablando de una iglesia puntual ni de una denominación puntual. Creo que esta acusación entramos todos, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, todos. La iglesia ha dejado de ser misionera. La iglesia ha dejado de ser aquel que lleve adelante este mandato del Señor. Y la iglesia en Jerusalén es un ejemplo, porque ya ellos estaban bastante cómodos, ya ellos estaban allí perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 6, empezaron a crear algunas circunstancias dentro de la iglesia. Tema de diácono, tema de quién va a servir la mesa. Y hermanos, aunque ustedes no lo crean, estas cosas terminó apagando el espíritu misionero de la primera iglesia. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. La iglesia estaba tranquila en Jerusalén. Ya lo que estaban era administrando las personas ahí con los hermanos. Y por alguna razón se les estaba olvidando que el mandato misionero no era, por tanto, ir y predicar el evangelio en Jerusalén solamente, en Judea solamente, sino en Samaria. En Samaria, hasta lo último de la tierra. La iglesia, la primera iglesia, en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, había perdido la perspectiva misionera. Y Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que crear una circunstancia. Dios tuvo que crear una situación para que la iglesia entienda que tiene que volver al trabajo. Para que la iglesia entienda que no fue creada, no fue concebida para ser un centro de entretenimiento en la tierra, hermanos. La iglesia no debería ser un centro de entretenimiento en la tierra, pero lamentablemente en el siglo XXI, la mayoría de las iglesias se han convertido en eso, un centro de entretenimiento. Vamos los domingos y fíjese cómo la iglesia a través de los siglos, principalmente en este tiempo, hemos dejado tanto de ser una iglesia misionera, pero si nos hemos convertido mucho en una iglesia litúrgica. Ya ir a la iglesia los domingos parece casi lo mismo que ir a una misa católica. Vamos, cantamos 2 canciones, escuchamos una enseñanza, muchas veces hasta una enseñanza que no es motivadora para avanzar en la obra. Escuchamos unos que otros sermones de situaciones actuales y de problemas personales que podamos tener. Nos vamos a nuestra casa y seguimos en nuestras cosas. Seguimos en nuestras cosas y nos llamamos iglesia. Mientras tanto el mundo se pierde sin Cristo. Mientras tanto hay millones de millones que no han escuchado el evangelio. Ahí están los jóvenes de este mundo, de esta generación. No tienen idea de quién es Cristo. No saben quién es Cristo. No conocen la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de ser misionera. Porque la iglesia dejó de ser esa voz que saliera al mundo a dar a conocer a Cristo, a predicar a Cristo, a predicar que Jesucristo vino, murió, resucitó y ahora es el autor de la salvación. La iglesia en este tiempo ha dejado de ser misionera y es por eso que los domingos nos sentimos un compromiso al salir de la iglesia de predicar el evangelio. Nos sentimos un empuje porque ni siquiera desde los púlpitos se está impulsando a que la iglesia tiene que evangelizar, a que la iglesia tiene que predicar,
a que los hermanos tienen que entender que la labor misionera no es para un grupo en específico o para un hermanito de la iglesia que tiene un llamado y lo vamos a respaldar con dinero. No, hermanos, no es así. La iglesia es misionera. No es que dentro de la iglesia vamos a sacar misioneros. No, la iglesia es misionera. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Los de Jerusalén estaban cómodos. Los de Jerusalén se les había olvidado que había que ganar almas en Samaria. Los de Jerusalén se les había olvidado que no era solamente Jerusalén, no era solamente Jerusalén y Judea que tenían que conocer el evangelio, era Samaria, era el imperio romano, era todo el mundo conocido. Y Dios empezó a crear una circunstancia, claro que sí. Cuando llegamos a Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante nos dice, y Saulo consentía en su muerte luego que mataron a Esteban. Mataron a Esteban y ahí se desató una persecución encabezada por Saulo de Tarso. Y en aquel día dice hubo gran persecución contra la iglesia. Me encanta este término del versículo 1. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Claro que sí, ¿sí ve? Claro, se levantó una persecución contra la iglesia pasiva que estaba en Jerusalén en ese momento. Y usted va a entender esto más adelante. Capaz que ahorita piense que no es correcto. Sí, la iglesia pasiva. Porque en Jerusalén estaban cómodos. En Jerusalén se sentían bien. El confort. ¿Para qué vamos a salir? Pero ¿para qué vamos a salir a buscar problemas? ¿Para qué vamos a salir a que la gente nos mire mal? ¿Para qué vamos a salir? Para que la gente nos critique. ¿Para qué vamos a salir? A mí me da pena. ¿Sabe la cantidad de personas que se dicen cristianos en este tiempo y les da vergüenza anunciar el evangelio? ¿Sabe la cantidad de personas el día de hoy que se dicen cristianos y ni por casualidad van a invitar a un amigo o a un conocido a la iglesia? Sí, estas cosas pasan. Y estas cosas suceden cuando la iglesia deja de ser misionera. Cuando la iglesia pierde la perspectiva misional que Cristo le dejó. Y no es casualidad que dice en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Claro, contra la iglesia. Ahora, sabemos la historia de Saulo de Tarso. Sabemos que Saulo de Tarso todo lo que fue y luego lo que el Señor lo convirtió. Pero ¿quién estaba impulsando esta persecución? ¿Quién estaba detrás de esa persecución? El dueño de la obra. El dueño de la obra, el que estaba detrás de esa persecución. Porque la iglesia se les había olvidado. Pedro se le había olvidado probablemente. A Juan se le había olvidado probablemente. A los demás apóstoles se les había olvidado probablemente. Que cuando Jesús habló con ellos en Mateo 28, le dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se les olvidó que cuando el Señor les habló también en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero qué lindo es quedarnos en Jerusalén, ¿verdad? Qué cómodo es estar en Jerusalén. Qué cómodo, hermanos, domingo a domingo, solo reunirnos y cantar y tomar cafecito entre nosotros. Y mientras tanto, la gente se está perdiendo. La gente no conoce a Cristo. La gente no sabe lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que lleve ese mensaje. Hoy en día nos estamos adhiriendo. La iglesia en este tiempo se está adhiriendo a un montón de cosas que Cristo no les pidió adherirse.
Nos adherimos a movimientos sociales para darle de comer a los pobres. No está mal, pero Cristo no nos mandó. Nos adherimos a movimientos pro vida, a movimientos que luchan contra el aborto y que luchan contra derechos civiles. No está mal, pero Cristo no nos mandó. Nos adherimos a movimientos políticos porque pensamos que armando un partido político disque cristiano vamos a cambiar al mundo o vamos a cambiar nuestros países. No sé si está mal o está bien. Lo que sí sé es que Cristo no nos mandó. Y es por eso, hermanos, todo eso es evidencia de que la iglesia ha dejado de ser misionera. Todo eso es evidencia que la iglesia ha perdido su papel en este siglo. Hemos perdido la perspectiva. Entonces los domingos, en vez de que la iglesia llegue, ¿cuál es la finalidad o cuál era la intención de la iglesia o de la Biblia para la iglesia? La iglesia se reúne, la iglesia se alimenta de la palabra y luego todos salen a repartir esa palabra. Eso es la iglesia. Eso es una iglesia. Cuando una iglesia es misionera, es un cuartel. Es como un cuartel militar en donde llegan los soldados para tomar municiones y salir afuera a pelear. Salir afuera a ganar almas. Salir afuera a llevar el evangelio en las plazas, en las casas, en donde fuere posible. Ahora les pregunto ahorita, ¿qué iglesia está haciendo esto hoy? Ojo. No digo que iglesia está saliendo a llevar bolsitas de comida, porque hay muchos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que iglesias hay que están llevando bolsitas de comida y piensan que con las bolsitas de comida a la vez van a evangelizar. La Biblia, los discípulos, la primera iglesia, nunca hizo esa cosa. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando que iglesia está saliendo. Los hermanos dispersos por todas partes. Cada domingo el principal trabajo del pastor es darle el evangelio a los hermanos, explicarles el evangelio, nutrirlos con el evangelio, fundamentarlos con el evangelio para que entonces los hermanos salgan en la semana, salgan en sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio y que esos hermanos lleven el evangelio. Eso es lo que hace una iglesia misionera. Y eso es la primera iglesia. Pero por acá en estos primeros capítulos habían perdido la perspectiva y Dios tuvo que desatar una persecución. Dios tuvo que desatar una persecución porque la iglesia en Jerusalén, el evangelio ya lo tenían la doctrina, tenían la verdad bíblica. ¿Qué les faltaba a ellos hacer? Salir a entregarlo, salir a darlo, salir a esparcirlo por todas partes. Y bueno, y eso era lo que ellos no querían hacer. Entonces Dios tomó acciones. Dios tomó acciones para que esta primera iglesia, gloria sea al Señor, si Dios no hubiese tomado estas acciones a partir del martirio de Esteban, es probable que ni yo ni usted que me está viendo y escuchando en este momento seríamos salvos. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no hubiese llegado a nosotros. Miren lo que dice el capítulo 4 de Hechos capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria sea al Señor. Claro que sí. Como le dije anteriormente, ellos tenían el evangelio, tenían la doctrina, tenían el fundamento bíblico. ¿Qué era lo que ellos no querían hacer? Salir. No querían salir, era todo. Estaban tranquilos en Jerusalén porque Jerusalén es cómodo. Jerusalén es chévere. En Jerusalén estoy con los hermanos de la fe. No tengo que lidiar con el pecador. No tengo que estar ahí con la Biblia en mano tratando de enseñarle, de convencerlo por la verdad bíblica. Que Jesús es el Señor. No. Nadie quería pagar ese precio. Dios tuvo que entonces hacer algo, hermanos. Dios tuvo que hacer algo. Y déjenme decirle algo, amado hermano. Yo sé que no todas las iglesias de este siglo XXI son del Señor. Acá lo dejo bastante claro. Usted puede ver una pancartica que diga iglesia. No todas las iglesias del siglo XXI son del Señor. Pero toda iglesia en el siglo XXI que sea del Señor, hermanos, si ustedes no quieren volver a la labor misionera,
quiero decirle que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Las iglesias que sean del Señor, Dios va a hacer algo. Porque la iglesia del Señor nació misionera y tiene que morir misionera. Debe morir misionera porque no hay otra razón de nuestro estar en esta tierra. La iglesia no está en esta tierra por ninguna otra razón, sino únicamente por la misión, por la máxima misión, que es dar a conocer el evangelio. Así que yo creo que esta enseñanza reflexiva debería hacernos pensar a los pastores. Si algún pastor que me está escuchando, me está viendo, pastor, piense y reflexione la responsabilidad que Dios le ha dado en su mano de impulsar su iglesia, de nutrir a los hermanos con el evangelio para que los hermanos lleven ese evangelio. Si usted le está dando el evangelio y ellos no lo llevan, usted es libre de responsabilidad. Pero si usted no les está dando el evangelio para que ellos lo puedan llevar, hay responsabilidades compartidas. Pero los que fueron esparcidos, dice, qué interesante. Es como que de pronto fue que ellos recordaron todo lo que Jesús le había dicho en Hechos capítulo 1. Porque entonces de versículo 4, a lo mejor se ha dicho, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose del miedo. ¿Sí o no? O hubiese dicho, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes buscando refugio, buscando asilo. O los que fueron esparcidos iban por todas partes calladitos para no tener problema con nadie. No, mire el énfasis. La observancia bíblica acá nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es más o menos como los hijos de uno, ¿no? Es como el hijo cuando tú estás ahí sentado, tú le dices, bueno, anda a lavar los platos, los trastes, como dicen en varios países. Sí, ya voy. Anda a lavar los platos. Sí, ya voy. Y está sentadito allí. Anda a lavar los platos. Sí, ya voy. Y ahí entonces ya tú agarras la correa y tú empiezas a darle 2 correazos. Bueno, ahora ese niño va rumbo a la cocina llorando, pero a hacer el trabajo que él tenía que hacer. Así más o menos me imagino que le pasó a la iglesia en Jerusalén. Ahí se acordaron, sí, es verdad, habíamos dejado de anunciar el evangelio. Y la iglesia en Jerusalén volvió a ser una iglesia misionera, aleluya. Y porque la iglesia en Jerusalén volvió a ser una iglesia misionera, recapacitó de la pasividad, recapacitó de la conformidad, recapacitó del confort, de estar tranquilos ahí en Jerusalén y en Judea. Gloria sea al Señor. Samaria conoció el evangelio. Felipe cayó en Samaria. Tantos otros cayeron en otros lugares que no están registrados en la Biblia, pero no hay duda que fue así. Porque fue un esparcimiento total. Pero todos fueron anunciando el evangelio. Se acordaron que no pueden eludir lo que Cristo les había mandado, hermanos. Y yo creo que en este tiempo, muchas veces los cristianos nos vimos quejando, nos vimos llorando, vivimos diciendo, ¿por qué estoy aquí ahora? ¿Por qué estoy acá ahora? ¿Por qué Dios me sacó de Venezuela? ¿Por qué ahora estoy aquí? ¿Por qué ahora estoy allá? ¿Por qué ahora estoy en Ucrania? Dirán algunos, si les toca estar en Ucrania, ¿por qué Dios me tiene? Para que lleve el evangelio. Para que lleve el evangelio. Porque estando en Venezuela, a lo mejor usted no va a poder hablar, pero Dios le hizo de otro país. Y en ese país hay alguien que ya Dios ha dispuesto para que usted le hable. Entonces, hable, predique. Dejemos la cobardía como iglesia. Dejemos la cobardía como cristianos. Cada día entiendo más Romanos capítulo 1, 16. Hace varios años yo no lo entendía. Yo leía cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo leía ese texto, yo le decía, bueno, lo sentía muy liviano. Y decía, pues sí, Pablo, yo tampoco me avergüenzo. Pero ahora lo entiendo más. Ahora entiendo el contexto que Pablo digo estas palabras. Claro, es que muchos se avergüenzan. Muchos buscan excusas. Ahora inventamos una excusa
de que podemos apoyar la obra misionera o que podemos hacer misiones con nuestra ofrenda. Yo quiero que alguno me mande un texto bíblico que diga que usted puede predicar con su ofrenda. No, no existe eso. Usted puede apoyar la obra misionera, claro que sí. Puede mandar dinero, puede apoyar económicamente a cualquier misionero de cualquier parte del planeta. Pero eso no lo hace eludir la responsabilidad que Dios ha puesto en usted como iglesia de llevar el evangelio. De anunciar a otros el evangelio. De que cada domingo usted tiene que intentar por todos los medios posibles invitar a alguien a la iglesia para que escuche el evangelio. Así funcionan las iglesias misioneras. Y el día de hoy no deberíamos estar clasificando toda iglesia que sea del Señor. Por ende, es una iglesia misionera. Si es del Señor, si no es del Señor, pueden calificarse y clasificarse como les venga en ganas. Pero toda verdadera iglesia que es del Señor es una iglesia misionera. Así que, hermanos, vemos como en Jerusalén, esta iglesia había dejado de ser misionera, pero volvieron a ser una iglesia misionera. Y gloria a Dios por eso. Porque siendo nuevamente una iglesia misionera, luego el Señor anexa al más grande misionero cristiano a la iglesia, Pablo. Y usted sabe todo lo que luego pasó. Leemos textos. Los que trastornan el mundo, los del camino, el alboroto en Tesalónica y toda Asia escuchó la palabra de Dios. Y a veces pensamos que ser una iglesia misionera significa ser una iglesia ganadora de almas. Quiero explicar esto. Son dos cosas muy distintas. Entonces pensamos en nuestra lógica que una iglesia misionera es aquel que tiene 8,000, 9,000, 20,000 miembros. No es lo que dice la Biblia. Aunque las iglesias, cuando la predicación del evangelio es correcta, la iglesia tiene que crecer, tiene que crecer. Sería otro tema para otro video, pero he visto mucho en este tiempo que los pastores de sana doctrina justifican el que su iglesia no crezca porque son predicadores de sana doctrina o enseñan las verdades bíblicas. No, todo lo contrario. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra de Dios y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Así que no es excusa, no es porque usted está predicando la sana doctrina, entonces tiene 5 personas, 6 personas. No, hay otras cosas que hay que hacer y hay que hacerlas. Pero ser una iglesia misionera no es ser una iglesia numerosa, no. Porque el apóstol Pablo llegó un momento estando en Éfeso, 2 años pasó Pablo en Éfeso, y la Biblia nos dice luego, y toda Asia escuchó la palabra de Dios. Luego Pablo, hablando a los romanos, Pablo dice que él va a ir a otras regiones, porque Pablo dice, ya en esta región no tengo campo. Es decir, Pablo llegó un momento, hermanos, donde Pablo había llenado del evangelio prácticamente cada tierra que sus pies pisaban. Y así Pablo decidió ir corriendo, buscando más lugares en donde Cristo no ha sido predicado. Los primeros misioneros bíblicos no eran de estos que vivían ahí montados encima de la obra de otro, montados encima de la obra de otro. No. Muy distinto. ¿Por qué? Porque si en Venezuela, un ejemplo, si en Caracas tengo 5 misioneros, por tomar un ejemplo clásico, tengo 5 misioneros, significa que hay probablemente 5 regiones de Venezuela que no están en la posibilidad de escuchar el evangelio, porque tengo 5 misioneros acumulados en un mismo lugar. Fue lo que le pasó a Jerusalén. Pedro, Juan, Felipe, los 3 en Jerusalén. Todo estaba bien, muy cómodo, muy chéveres. Pero Samaria estaba languideciendo. Samaria estaba gimiendo. Samaria estaba perdida. Pero habían 3 misioneros en Jerusalén. No sé si me entienden el ejemplo. Ese que tuvo que hacer el Señor. Desató la persecución y de esos 3 misioneros que estaban en Jerusalén,
Uno fue para la Samaria, Felipe. Y si usted lee Hechos capítulo 8, usted va a escuchar, usted va a leer, va a ver las maravillas, lo que Dios hizo con Felipe en Samaria. Luego, con ese mismo Felipe, el Señor abre las puertas a Etiopía a través de un funcionario etíope. Así es que se disemina el evangelio. Así es que se corre el evangelio, hermanos. Pero todo esto lo vamos a comprender, todo esto lo vamos a entender el día que entendamos que la iglesia es misionera por defecto. No hay que proclamar la iglesia misionera. No hay que pasar adelante y ordenar a unos hermanos y decirle tú eres misionero. Y por eso es que a partir de ahora el hermano va a sentir la responsabilidad de predicar, va a sentir la responsabilidad de compartir el evangelio, va a sentir la responsabilidad de invitar hermanos a la iglesia para que escuchen el evangelio y sean salvos. No hay necesidad de hacer eso. Porque bíblicamente hablando la iglesia es misionera por defecto. Todo aquel que es cristiano es un misionero por defecto. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En hacer la labor. Como la iglesia en Jerusalén, ya hay doctrina, ya hay verdad bíblica, ya tenemos el evangelio, conocemos la gran mayoría del evangelio. ¿En qué estamos fallando entonces? No estamos saliendo. No estamos esparciéndonos por toda Argentina. No estamos esparciéndonos por toda Venezuela. No estamos esparciéndonos por todo Portugal. No estamos esparciéndonos por todo México, Chile, Estados Unidos, donde fuere. El problema de la iglesia en este tiempo es que se está acumulando en 4 paredes. Estamos cómodos en 4 paredes con aire acondicionado. No queremos salir. No queremos salir. No queremos enviar. Estamos preocupados por el trabajo. Estamos preocupados por los niños. No queremos salir a llevar el evangelio. No queremos asumir el rol de una iglesia misionera. Y yo ruego a Dios, hermanos, compartiendo esta enseñanza reflexiva. Si usted me está escuchando, usted me está viendo, no espere que su pastor le ordene ser misionero. Ya usted es un misionero. Empiece a esparcir el evangelio. Los millennials, como les nombran a la generación de jóvenes de este tiempo, les voy a decir algo contundente. Los millennials no conocen el evangelio. No la conocen. ¿Y cómo la van a conocer si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie va? ¿Y cómo van a ir si nadie los envía? Tomando el texto de Romanos capítulo 10. La iglesia es misionera, hermano. Usted es un misionero. Dejemos ya de escurrir el bulto. Dejemos ya de hacernos los locos, como decimos en Venezuela. Porque pueden haber consecuencias. Pueden haber consecuencias de parte del dueño de la obra. La iglesia es misionera. No necesitamos seguir acumulando pastores. Yo veo el día de hoy cosas tan antibíblicas. Digo antibíblicas, no digo que sea pecado, sino que digo que no están en el funcionamiento de la iglesia neotestamentaria que tenemos en la Biblia. Acumulando pastores sobre pastores en las iglesias. Nadie sale a esparcir el evangelio. Tenemos hermanos que muchas veces llegan a nuestra iglesia y tienen que viajar 5 horas para llegar a nuestra iglesia. Y desde el púlpito lo decimos como una jactancia. Ahora pregunto, ¿por qué no abrir una iglesia en ese lugar? ¿Por qué no abrir una congregación en ese lugar a 5 horas donde viene ese hermano? ¿Por qué no va un misionero a abrir una obra allí? Y no solamente ese hermano ahora no tiene que viajar 5 horas para llegar a nuestra iglesia, sino que es probable que ese hermano allá también gane almas allá. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque queremos la gente acumulada para llenar nuestro ego. Para decir, mi iglesia tiene 20,000, tiene 30,000, tiene 40,000. Pero no es una iglesia misionera. Los números no significa que sea una iglesia misionera. Es el trabajo.
lo que define que una iglesia es misionera. Es el funcionamiento de la iglesia, es ese mover de la iglesia. La iglesia misionera es dinámica, es dinámica, es dinámica. Es dinámica, siempre se está moviendo porque es misionera. Hermanos, volvamos a ser una iglesia misionera. Volvamos a ser cristianos misioneros. Si se les olvidó que había una gran comisión, quiero recordárselos. Hay una gran comisión. Vemos cómo está el mundo ahorita, cabeza para arriba. Gente está muriendo, gente está sin esperanza, gente está sin Dios. La pregunta es, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a llevar el evangelio? ¿Quién les va a decir que Cristo es paz? Que Cristo da una paz que el mundo no da. Que la fe en Cristo es suficiente para vencer todo lo que pueda haber en este mundo, como dice Juan en su epístola. Volvamos a ser una iglesia misionera. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dice que entonces Felipe, versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Que esto sea nuestra vida. Que esto sea el testimonio de nuestra vida. David Durelia salió de Venezuela, se fue para Argentina, pero en Argentina predicaba a Cristo. Fulano dejó Argentina y se fue a otro país, pero en ese otro país predicaba a Cristo. Necesitamos que las iglesias se esparzan. Necesitamos esparcir el evangelio, no acumular el evangelio, no acumular montones sobre montones. La iglesia, su ADN es esparcimiento, no acumulación. Espero, hermanos, que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida, haya sido de reflexión. Y Dios permite, hermanos, Dios permita, y así no sean muchos, pero así sean pocos, entendamos este mensaje. Volvamos a ser una iglesia misionera, como la Biblia lo estipula. Volvamos a ser una iglesia misionera, como el Señor nos los mandó. Y ciertamente podremos rescatar del infierno ardiente a mucha gente que está perdida en este tiempo. Ya nos veremos en otra enseñanza. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.